Estimados televidentes, muy buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. El presidente Daniel Noboa identificó 3 grupos armados organizados y autoriza las operaciones militares e impulsa la cooperación entre estados. Hola, Valerie. Gaby, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Además, esta tarde la Asamblea se reunirá para definir la integración de las comisiones legislativas. Con esto empezamos. Enviar un paquete de reformas a la Constitución y leyes urgentes en materia económica será uno de los primeros pasos en la agenda del gobierno tras obtener el control de la Asamblea. Este viernes está convocado el Pleno para conformar las 15 comisiones permanentes. Nuestra compañera Karen Aro desde el Parlamento nos cuenta más. Adelante, Karen. ¿Cómo están? Buenas tardes. La mañana de este viernes, el presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, recibió en su despacho al ministro de Gobierno, José de la Gasca. A su salida conversó con la prensa y aseguró que se delineó un poco cómo estará la hoja de ruta para este periodo legislativo. Habrá prioridades, aseguró. Por ejemplo, se prepara un paquete de reformas constitucionales y también proyectos de ley económicos urgentes que aseguró incluso podrían llegar en las próximas horas para que de inmediato inicie el trabajo legislativo. Por otro lado, esta tarde se reúne por segunda ocasión este pleno de la nueva Asamblea para definir la conformación de las 15 comisiones permanentes. Según asambleísta Valentina Centeno y jefa de la bancada de gobierno, está ya estructurado un borrador de cómo podría darse esto. Por otro lado, la Revolución Ciudadana dice que espera ser tomado en cuenta. En el siguiente reportaje yo les cuento. Veamos. A solo unas horas de que el Pleno de la Asamblea se reúna para conformar las 15 comisiones permanentes, el ministro de Gobierno José de la Gasca visitó al presidente de la Asamblea, Nils Olsen, este viernes en su despacho. Según Agasca, hablaron de las prioridades. Una de ellas será un paquete de reformas constitucionales, adelantó, y dijo que podría ser inmediatamente. Ya se está trabajando, se está puliendo, pero repito, eso es algo que lo maneja el presidente y como les dije, no se sorprendan si ya mismo llegan. Más que legales, creo que tenemos que hablar de los constitucionales, pero repito, todo eso es parte de una gran agenda legislativa que estamos nosotros por proponer al legislativo en este nuevo periodo y sobre el cual esperamos pues tener ahora sí, no esa caja de Pandora donde no se sabía que iba a salir, sino las cosas que necesita el país. La asambleísta Valentina Centeno fue ratificada como jefa de bancada de ADN. Anunció que el gobierno también prepara proyectos de ley económicos urgentes que serán enviados. El presidente ya está trabajando en algunas leyes económicas urgentes, sobre todo en materia de seguridad, en materia de lavado de activos, para combatir el lavado de activos, que es una deuda que quedó pendiente porque aquí en la Asamblea bloquearon una de las leyes propuestas por el presidente para golpear. Entonces sería la ley antipillos que podría regresar. Esas son algunas de las temáticas importantes. Y sobre la conformación de las comisiones legislativas que se dará este viernes, Centeno dijo que está listo un borrador, que buscan presidir las más importantes y que sí les dejarán espacios al correísmo. En nuestra propuesta van a estar distribuidos en distintas comisiones, pero sin duda que sin poder lograr una mayoría, porque para nosotros es fundamental para la gobernabilidad y la estabilidad del país, que las mayorías sean conformadas por aquellos legisladores que quieren realmente que esta Asamblea camine. Franklin Samaniego de la Revolución Ciudadana dice que la bancada oficialista no ha tomado en cuenta su criterio para el armado del listado de nombres de las comisiones. No esperan mucho, asegura. Califican como una falta de respeto a la democracia lo actuado por ADN. Y yo creo que somos tan asambleístas como ellos. Nosotros haremos lo mismo. ¿Votaremos en contra o no nos registraremos? Esa es nuestra posibilidad de someternos a lo que dice la Constitución, a nuestro derecho a la resistencia. El gobierno busca quedarse por lo menos con la dirección de 7 comisiones, entre ellas las económicas, justicia y seguridad, a más de tener ya la presidencia, una vicepresidencia y 2 vocalías en el CAL. Para finalizar, contarles que la sesión del Pleno este viernes está convocada para las 3 de la tarde. Una vez que se presente una moción y se apruebe la conformación de estas comisiones, estas tienen que pasar a los respectivos despachos para sesionar y elegir a sus autoridades, es decir, un presidente, un vicepresidente, para que empiecen a trabajar. Es la información hasta el momento. Buenas tardes. Igualmente para ti, Karen, gracias, buenas tardes. Y les contamos ahora que ante la Contraloría General del Estado, 13 de 151 legisladores de la nueva Asamblea han declarado poseer patrimonios de más de $1 millón. El medio digital Primicias recopiló la información presentada por los asambleístas.
Presentar una declaración patrimonial juramentada ante la Contraloría es uno de los requisitos para ejercer la función pública. Y de esto no están exentos los 151 asambleístas. El nuevo periodo empezó ya y ese requisito fue cumplido, además de constatado en la sesión inaugural. En ADN y la Revolución Ciudadana se encuentran legisladores cuyos patrimonios superan el $1.000.000. Ahí 12 de 13 casos. A la cabeza, Erwin Mendoza, asambleísta del oficialismo por la provincia de Los Ríos. Acumula un patrimonio de $30,8 millones. Fue alcalde de Buena Fe entre 2019 y 2023. Es hermano del también exalcalde de ese cantón, Patricio Cholo Mendoza, asesinado a finales de 2020. Le sigue el también oficialista Manuel Blasio, legislador por la provincia del Oro, quien reporta un patrimonio de $10,2 millones. Blasio es un reconocido empresario bananero. De parte de la Revolución Ciudadana, Jaime Estrada, hijo del exalcalde de Manta del mismo nombre, reportó ante la Contraloría poseer un patrimonio de $6,1 millones. El legislador es empresario atunero y dirigente deportivo. En esa tienda política también Alejandro Vanegas, abogado y especialista en banca y finanzas, reportó un patrimonio de $1,3 millones ante la Contraloría. El medio digital Primicias recopila información sobre otros legisladores cuyos patrimonios superan el $1.000.000. El único que no pertenece a las dos tiendas políticas ya mencionadas es Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano. Esta información podrá ser actualizada periódicamente y además se presentará otra cuando terminen funciones. La información sirve en parte para detectar si hay incrementos patrimoniales injustificados. Carlos Acoto, Teleamazonas. Un saludo afectuoso al pueblo. Y con el decreto 632 del presidente Daniel Noboa identificó 3 grupos armados organizados. Según expertos en seguridad, la disposición responde al asesinato de 11 militares, por lo que autoriza las operaciones militares e impulsa la cooperación entre estados. Basándose en un informe secreto del Centro de Inteligencia Estratégica, el presidente Daniel Noboa emitió el decreto 632. En este identificó a las estructuras Frente Oliver Sinisterra, Disidencias Comuneros del Sur y Comandos de la Frontera, grupos armados organizados dentro del conflicto armado interno. En función de los acontecimientos de la semana pasada, el viernes, el asesinato, la emboscada, digamos, de 11 militares. A pesar que no existen todavía evidencias fuertes de que han sido ellos los que perpetraron estos temas, todo es presumir que ellos son los que están directamente involucrados. Esto debido a algunos elementos que inteligencia puede levantar sobre dichos grupos, como qué armamento utilizan y sus actividades. Grupos irregulares en la frontera, especialmente disidencias o también fragmentos de paramilitarismo y también relacionamientos a través de negocios criminales, ¿no? Que obviamente todos sabemos que el narcotráfico tiene una alta compenetración. Se presume que son organizaciones que están involucradas en acciones de minería ilegal. En algunos casos son organizaciones que están proveyendo seguridad a las organizaciones criminales más grandes. El decreto que autoriza las operaciones militares encarga la ejecución del mismo al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Centro de Inteligencia Estratégica. Entonces entiendo que este decreto busca posicionar a las organizaciones criminales fronterizas como parte de también un objetivo militar para el caso del Ecuador, porque obviamente son parte del denominado conflicto armado. Además, indica que de ser necesario se coordinen y articulen acciones con organismos de inteligencia de otros estados. Es trazar una línea de cooperación con Colombia, muy probablemente con los Estados Unidos, que tiene información bastante sofisticada. Y en este caso también se incorporaría el asesoramiento que pueda realizar Israel, toda vez que eso ha sido el anuncio del presidente, ¿no? El decreto ejecutivo entró en vigencia desde su suscripción este jueves 15 de mayo. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Y un juez ordenó la inmovilización de las cuentas bancarias que suman $49 millones de Kerly y Carlos Álvarez. Ambos son hijos de alias gerente, cabecilla de la agrupación Comandos de la Frontera. La disposición se emitió el 2 de septiembre de 2024 y vino de la jueza Carol Giselle Zambrano Macías, de la Unidad Judicial de Garantías Penales, especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.
La medida obedece a la solicitud presentada por la Fiscalía General del Estado que se retengan los fondos de las cuentas bancarias que se han individualizado en relación a las personas procesadas, tal y como se encuentra asentado en esta acta del proceso. Las cuentas bancarias pertenecen a los hermanos Kerly y Carlos Álvarez Cordero, ambos hijos de Roberto Carlos Álvarez Vera, alias gerente y quien es cabecilla del grupo criminal Comandos de la Frontera. Desde el Ministerio Público se detalla que esta red criminal vinculada a las FARC opera en Ecuador con importantes recursos financieros obtenidos del narcotráfico y la minería ilegal, y de ahí que para encubrir el ingreso de dinero de estas actividades ilícitas se utilizaban como fachadas empresas fantasmas. Según el expediente de este caso, la hija de 27 años de alias gerente figura como administradora de 4 empresas relacionadas a actividades de transporte aéreo, envíos de productos y mercadería. También posee 22 bienes a su nombre, entre ellos un vehículo, mientras que su hermano Carlos es accionista de compañías vinculadas a su padre, en las cuales en muchas de ellas se movían más de 5,6 millones de dólares, razón por la cual en los últimos 8 años acumularon un valor que sobrepasa los 16 millones de dólares a nombre del hijo de alias gerente. También constan vehículos de lujo, uno de ellos valorado en más de $100,000, lo que en suma total entre las cuentas de estos 2 hermanos se obtiene un valor de 49 millones de dólares. Kerly y Carlos Álvarez fueron detenidos en agosto de 2024 tras el megaoperativo Fénix 40, el cual se llevó a cabo en Sucumbío, Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha, Guayas y Orellana, y dejó como resultado a 13 personas detenidas que ahora son procesadas por delincuencia organizada y que a su vez actualmente están con prisión preventiva. Pero a más de las actividades ilícitas descubiertas en este caso, también se ha evidenciado cómo los implicados han querido comprar la justicia del país a través del soborno de abogados y jueces. Ante esto, la Fiscalía aperturó una investigación bajo el nombre Fachada y allanó oficinas y domicilios, teniendo alertas de que buscaban salir de la cárcel. A la par de estos 2 casos, las autoridades ecuatorianas tratan de dar con el paradero de alias gerente, procesado por delincuencia organizada y sobre el cual también pesa una orden de difusión roja de la Interpol. El cabecilla de Comandos de la Frontera registra en los últimos meses al menos 2 ingresos al país a través de vuelos comerciales que han aterrizado en el aeropuerto Mariscal Sucre, mismos que ha utilizado para reunirse con miembros de la agrupación delictiva que comanda. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Esta semana en Guayaquil se han registrado al menos 3 ataques con explosivos. Las motivaciones de los ataques se encuentran bajo investigación policial. Nuestra compañera Paula Kuhn desde la Ciudadela Samanes 2 nos cuenta más. Adelante, Paula. Muy buenas tardes. En menos de una semana en Guayaquil se han registrado 3 ataques con artefactos explosivos, lo que ya suman al menos 17 en lo que va del 2025. Como hipótesis inicial se maneja que de las principales razones para estos ataques serían las extorsiones. A continuación, más información en el siguiente reportaje. En menos de una semana en Guayaquil se registraron 3 ataques con artefactos explosivos en distintos puntos de la urbe. Este viernes en el suburbio de la ciudad, eso de las 12:30 de la noche, una bomba detonó en la 29 y Bolivia causando daños en una vivienda, el ventanal destrozado y la puerta con graves daños. La familia que habita en esta casa habría recibido un panfleto con amenazas el pasado domingo. Al negarse a pagar las extorsiones, los criminales procedieron a atacarla. En otro sector de la urbe, esta vez en el norte de la ciudad, el balcón de una vivienda en Samanes 2 se redujo a escombros cuando 2 sujetos arribaron eso de las 3:30 de la madrugada y detonaron artefactos explosivos. La explosión no solo provocó daños en la estructura, producto de la bomba se dañó un vehículo y falleció la mascota de la familia. El estruendo fue tan fuerte que alarmó a los moradores del sector, quienes por la onda expansiva sufrieron daños en ventanas que hasta el mediodía limpiaban los vidrios rotos dentro de sus domicilios. Salgo y iba pisando vidrios. La cantidad de vidrio que hay en mi sala. Este barrio nunca tuvo problemas. Es más, todos los vecinos nos llevamos. Y es que solo habían pasado poco más de 24 horas desde que el pasado 14 de mayo, en el mismo sector de Samanes 2 y a pocos metros del otro ataque, sujetos detonaron explosivos en otra vivienda que destruyó por completo el balcón y un ventanal de la casa, además de provocar daños en la puerta del garaje de una vivienda vecina y en un poste cercano. Ciudadanos advierten que sobre los atentados
en Samanes, el miércoles se habría generado una disputa entre uno de los afectados y 5 sujetos. Aparentemente 4 de ellos vestían uniforme de colegio. La pelea había sido por un estacionamiento. Después de intercambiar golpes, los 5 agresores habrían amenazado al dueño de la vivienda. Sin embargo, no se descartan las extorsiones como una motivación. Sí, se les ha dado las disposiciones pertinentes al eje preventivo mediante el jefe del distrito para que intensifique sus actividades preventivas con las personas que tienen negocios, con las personas que tienen sus locales comerciales, para que eviten este tipo de actividades ilegales. En lo que va del 2025, se han registrado al menos 17 atentados con explosivos en Guayaquil. Estos hechos reflejan una tendencia preocupante en la ciudad, caracterizada por el uso de explosivos en actos de extorsión y violencia urbana. En cuanto a las extorsiones, es así como operan las bandas delictivas en Guayaquil. Ellos piden una cantidad de dinero, al negarse a pagarla es una forma de intimidación hacia la ciudadanía, atacar con artefactos explosivos. Esta es la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paula, terrible sin duda. Vamos con otros temas. Una reforma al Código Laboral aprobado a último minuto por la anterior Asamblea exige que las empresas contraten trabajadores mayores de 40 años. La sanción va de 10 a 20 dólares diarios hasta cumplir con esta obligación. Un documento mal redactado, aprobado al apuro por una asamblea que estaba a puertas de concluir su gestión, es como se resume desde el sector laboral a la ley orgánica reformatoria respecto de la discriminación por edad. Una normativa que pasó por alto un veto presidencial y una declaratoria de inconstitucionalidad y exige que las empresas con más de 25 trabajadores mantengan un porcentaje determinado del total de su nómina a personas mayores de 40 años. Los artículos están terriblemente mal redactados. Se dice que debes tener el 1% de personas contratadas con más de 40 años si tienes 25 trabajadores. Y en el último inciso, en cambio, sí te hablan del 4%. Entonces habrá que ver si la Asamblea decide hacer una fe de ratas y arreglar este error. De acuerdo a la abogada en temas laborales, Vanessa Velázquez, lejos de cumplir con el espíritu de evitar las desvinculaciones de los trabajadores mayores de 40 años, la ley no garantiza su estabilidad, pues no da incentivos reales a las empresas y lo único que genera es duda. Si hoy me va a visitar un inspector de trabajo y me pide el 1%, ¿qué le entrego? Pues una vez más caes en un proceso de inseguridad jurídica porque nuestros asambleístas no saben redactar. Para el exministro de Trabajo, Patricio Donoso, la forma de garantizar el trabajo de este grupo etario va más ligado a revisar la jubilación patronal. Que en términos prácticos significa una especie de despido anticipado, nos guste o no nos guste. El artículo 3 de esta ley reformatoria incluye en el artículo 42.4 del Código de Trabajo una sanción para el empleador que incumpla con lo dispuesto, una multa de 10 a 20 dólares diarios hasta que se cumpla con la obligación, normativa que podría enfrentar una serie de demandas de inconstitucionalidad. Por muchos frentes, los frentes empresariales, frentes de jóvenes, para decir que esta ley más bien discrimina a muchos de estos grupos. ¿Qué van a decir otros grupos etarios con respecto a este beneficio? Entre las reformas aprobadas que ya están publicadas en el registro oficial desde el pasado 14 de mayo, se prohíbe además establecer restricciones de edad en los anuncios de empleo para el desempeño de cargos de cualquier tipo. Daniela Valencia, Teleamazonas. Y a partir del 26 de mayo estará habilitado el Registro Único Nacional para que los bachilleres puedan acceder a la educación superior pública. El proceso es en línea y obligatorio también para quienes estén interesados en la policía o Fuerzas Armadas. Un nuevo proceso para el ingreso a la educación superior pública arranca. Desde el 26 al 29 de mayo, el CENESID habilitará el Registro Único Nacional para que los bachilleres ingresen sus datos de forma obligatoria. Es un proceso 100% gratuito, no toma más allá de 15 minutos a través de las 32 universidades y escuelas politécnicas que tenemos a nivel nacional y de los 54 institutos y conservatorios superiores públicos. El proceso se realizará en línea en la página web registrounicoedusub.gov.es. El primer paso es crear un usuario y contraseña, ingresar sus nombres, número de cédula, y luego se generará un comprobante que el estudiante deberá guardar para acceder a las siguientes etapas. Nosotros del primer periodo académico del 2025 ofertamos 10.150 cupos para este segundo periodo académico. Evidentemente crecerá muchísimo más. Haremos una validación de todos los postulantes, generar la evaluación, las postulaciones, la aceptación del cupo hasta finalmente las matrículas. El próximo semestre inician aproximadamente entre septiembre y octubre.
Aquello aplica también para las carreras focalizadas dentro de instituciones como la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Inclusión Económica, Aduana o el sistema penitenciario. Además, en el caso de las universidades públicas, los aspirantes deberán completar su propio proceso de admisión. En la central, por ejemplo, el semestre empezará entre octubre y noviembre y se ofertarán aproximadamente 8.000 cupos. 72 carreras presenciales y 3 carreras en línea. Pero el próximo examen estaríamos seguramente planteándonos para fines del mes de julio. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Afiliados del IES denuncian el mal estado del hospital Teodoro Maldonado Carbo en el sur de Guayaquil. Este noticiero pudo acceder y confirmar cómo hay salas que funcionan con ventiladores por el daño de aires acondicionados, además de baños en pésimo estado. Baños sin agua, pacientes que buscan alternativas por la falta de climatización y el evidente deterioro de la infraestructura. Son algunos de los problemas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en Guayaquil. En video se observa cómo los pacientes no solo deben cuidar de su salud, sino de su integridad, pues en las habitaciones que en su mayoría están sin el servicio eléctrico, las puertas no cierran. Y en el poco tumbado que queda, están las huellas del paso del tiempo y de la humedad. Subir en los ascensores es tener suerte, pues en muchos de los casos estos no funcionan. Hay unos que ya no funcionan. Claro, de ver cómo nos arreglamos ahí como sea. En el piso 2 de este hospital, donde se ubican los consultorios de al menos 42 especialidades, los asientos están en mal estado y las ventanas dañadas. Esto en particular a muchos les resulta por la falta de climatización que existe. Él estaba hospitalizado aquí, él no tuvo nada de digamos, aire, teníamos que traer de allá un ventilador. Sin mencionar el mal estado de los servicios higiénicos, que no disponen de agua potable y sus urinarios se encuentran cubiertos con fundas rojas, inhabilitándolos para su uso. Se solicitó una entrevista a la Dirección General del Hospital Teodoro Maldonado Carbo para conocer cómo se está trabajando para solventar las falencias. Como respuesta, solicitaron las preguntas vía correo electrónico. Erika Vera, Teleamazonas. Amigos, momento de hacer una pausa, pero cuando regresemos, la Feria de Microfinanzas permitió que ciudadanos accedieran a asesorías personalizadas, productos financieros y además servicios médicos. Además, tras menos de 2 horas de reunión, las delegaciones de Ucrania y Rusia no llegaron a un acuerdo. Esto y más les contamos al volver. Estamos de regreso con más información. Les contamos, en Guayaquil se desarrolló la Feria de Microfinanzas. En este espacio los asistentes accedieron a las asesorías personalizadas, productos financieros y servicios médicos. Con esto se fortaleció el desarrollo de los microempresarios, que en su mayoría son mujeres. Al Palacio de Cristal en Guayaquil asistieron decenas de personas en la búsqueda de oportunidades financieras para crear o fortalecer su emprendimiento en la denominada Feria de Microfinanzas. En este espacio se respondieron todas las dudas, se brindaron servicios y se entregaron productos a la red de microfinancistas. Beatriz Vázquez, gerente de negocios de microfinanzas Banco Pichincha, destaca que los microcréditos ofertados permiten crear oportunidades, sobre todo a mujeres. Hace que siempre emprendan en alguna actividad y ahí están nuestros 70% de los clientes son mujeres. Las microfinanzas son un segmento enfocado en préstamos y cuentas de ahorro que facilitan el acceso a herramientas financieras a personas de áreas urbanas, rurales y semiurbanas. Este servicio también se ofrece para grupos de emprendedores. Hacemos desarmar grupos entre 7, 10 personas en las que ellas se ponen un objetivo y comienzan a emprender sus negocios y desarrollar sus actividades comerciales. Blanca es una de ellas, microempresaria que lidera un grupo de emprendedoras. Ella nos comentó su experiencia. Yo era una de las mujeres que emprendía un negocio, pero a la cual
siempre caía, pero en este a mí me ha ayudado mucho. Estos créditos que a nosotros nos dan y son muy buenos. Mientras Olga y María nos mencionan cómo crecieron en sus emprendimientos gracias a la oportunidad de crédito recibida. Tengo una tiendita, donde confecciono ropa, un taller de costura que gracias a los préstamos he ido adquiriendo. Vendo todo lo que es ropa jean. Con la ayuda del banco estoy avanzando. Con esto, Banco Pichincha se consolida como la primera y única institución financiera del Ecuador en obtener la calificación de 5 estrellas en gestión del desarrollo social. Erika Vera, Teleamazonas. Y hoy en nuestro segmento Economía para Todos hablaremos sobre el porcentaje de empleados públicos según el censo de 2022. Economía para Todos. A nivel nacional, el 11% de los empleados trabajan para el sector público. Pero ese es el promedio nacional y como vamos a ver, hay mucha variedad dentro del país. Hoy vamos a ver qué porcentaje de empleados públicos tienen las capitales de provincia según el censo del 2022. Y vemos que en la capital de las Galápagos, Puerto Vaquerizo Moreno, el 30% de la fuerza laboral trabaja para alguna entidad del sector público. En la Amazonía, la capital provincial con más empleados públicos en términos relativos es Zamora, seguida por Esmeraldas, la capital de la costa, con una mayor proporción, con 26% de empleados públicos. Azogues es la capital de la sierra con más empleados públicos, siempre como porcentaje de los ocupados, con 21%. Y Quito, que tiene la inmerecida fama de vivir de la burocracia, solo tiene un 12% de funcionarios públicos dentro de su fuerza laboral. Cuenca y Guayaquil tienen todavía una proporción menor de empleados públicos y aquí parecería que la burocracia se concentra en las capitales pequeñas y medianas y no en la capital de la República o en las ciudades más grandes. Muchas gracias. Economía para Todos.